Siempre habrá objetivos o metas que alcanzar. Lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar. Luz de sanación. Donde le damos voz a tu interior. Somos Maestría de Ser y te damos la bienvenida a nuestro podcast Luz de Sanación. Seguramente has escuchado a través inclusive de tus propios pensamientos o alrededor de ti el hablar de la fe. ¿Realmente qué es la fe? Pero más allá de tratar de definirlo como justamente un concepto, sería importante redefinir qué es la fe para ti y cómo lo estás enfocando, para que precisamente puedas comprender de mejor manera a qué te refieres solamente tú cuando hablas justamente de tu fe. Obviamente, claro, va a intervenir, para muchos lo van a enfocar en la religión, en alguna creencia, en el mismo término, ¿no? Certeza es la certeza, ¿no? De algo, de aquello que no se ve. Pero pues obviamente es como darlo por, a lo mejor en esa obviedad, saber es claro, es tener fe, tener confianza en uno mismo. Pero realmente cuando comprendemos que si hoy es un día de fe, pues es mantenerlo precisamente en esa credibilidad, en esa idea de no estar buscando el resultado, sino simplemente saber que está ahí y es confiar en el proceso, en el paso a paso, porque todos buscamos el cómo, cuándo, dónde, y entonces como no se dio ayer, no se ha resuelto hoy, pues en nuestra mente lo descarta y es cuando empezamos a desconfiar y pues obviamente nuestro ánimo demerita. En realidad, cuando de manera individual hablamos de fe, posiblemente nos refleja, sin duda alguna, algo cálido, algo que emotivamente nos impulsa y nos hace, más allá de razonar, sentir. Cuando hablamos de fe, como decía Alma, no es fe en qué, en quién o cómo tomo mi fe o cómo la realizo, sino realmente es un acto de naturaleza pura, de energía, de esa presencia, como decía yo, cálida y amable, que te ayuda a percibir la esperanza en cualquier experiencia que estés viviendo o inclusive en cualquier momento que estés pasando. No necesariamente la fe tiene que ser reflejada justo cuando tenemos algún problema, un conflicto o algo que resolver, sino básicamente hablar de tu fe sería hablar de una cualidad o una característica que te hacen a ti mismo o a ti misma quien eres. Es algo que te distingue, porque es la manera no solamente, mejor dicho, en la que piensas o en la que tu intuición o tu instinto te hacen reaccionar, sino que va muy de la mano con lo que realmente estás haciendo conscientemente y convencidamente en cualquier aspecto de tu vida. Más bien es esa parte, ¿no? De estar convencido. Por eso habla de la certeza de lo que no se ve. Entonces, es un poco lo que mencionábamos en el podcast anterior, lo que hablábamos de por qué no pensar que va a venir un buen resultado, ¿no? ¿Por qué nada más enfocar nuestra mente en lo que no se puede, en el problema, en las cosas que no nos permiten acercarnos a lo que buscamos? Y que si lo hacíamos de forma diferente y pensar de que algo bueno se va a presentar, pues obviamente descargar toda esa energía a ese sentido, a ese lado, enfocarte en lo que sí te importa, no en lo que no buscas. Y es un poco en esa misma idea, ¿no? O sea, si tienes fe, confías. No tienes duda, no estás pensando y cuestionando más que nada o juzgándote o analizándote. Simplemente sabes que se está presentando y no por anteponer algo o en el mismo ego, ¿no? Sino simplemente es en la convicción, es en esa sabiduría divina, ¿no? En esa certeza interna que sabes que
pues, se te está abriendo el camino, que sabes que eso bueno se va a presentar, no anteponiendo ante la idea igual de controlar, vamos, porque el control nos habla de miedo, sino te habla de confianza, de seguridad, de saber que todo está bien. Por eso mismo la fe la podríamos sentir básicamente como ese lado amable. La fe es algo que abraza, que independientemente justo a lo que tú tengas fe, pueda ser algo racional, científico, metódico, religioso, histórico, experiencial, lo que tú elijas. Pero aquello que represente un momento en donde sientas ese abrazo, ese cobijo, esa confianza, como estabas escuchando, y sepas que por encima o a través de cualquier situación, tú tienes la fe, tienes, es decir, la convicción de que las cosas están bien, de que las cosas suceden, de que las cosas mejoran, de que las cosas se presentan, de que las cosas tienen una resolución. Esa fuerza no es algo que avasalle y, digamos, pisotee o maltrate el entorno o a todos los involucrados. Al contrario, la fe más honesta tendría que ser algo que abrace y te abrace junto con el entorno. ¿Por qué? Porque es orden, es armonía, es paz, es ética, es integridad. Claro, bueno, también más que me gusta más como lo mencionabas, eh, que no es el hecho de controlar o anteponer, ¿no? Disponer el pensamiento, la idea o imponer algo, sino bueno, simplemente te habla de esa confianza y de esa seguridad que, que algo bueno se presenta, ¿no? E inclusive es algo que se expande, porque velo literalmente. Cuando tú conoces a alguien o le reconoces que tiene mucha fe, inclusive detona tu confianza. O por lo menos le das ese voto de confianza de decir, bueno, esta persona tiene fe en tal experiencia o tal situación. Y crees en lo que cree la persona. No porque te convenza o porque cambies de forma de pensar, sino porque ves a alguien tan convencido que permites que sucedan las cosas conforme te lo cuenta. Entonces, digamos que desde ese punto de vista todos tenemos esa gran cualidad o esa gran capacidad, porque sin duda alguna tú tienes fe específicamente en algo o en varias circunstancias o en varios elementos que estás aplicando en todo lo cotidiano. Tienes fe en que mañana amanezca, tienes fe en que al rato vas a ir a descansar, tienes fe en que las cosas sucedan bien. Entonces, no solamente se radica en una magnitud que represente solo algo inalcanzable o algo improbable o algo como le llamamos milagroso. Todo eso, inclusive eso mágicamente milagroso, es lo que sucede momento por momento desde lo más, el detalle más pequeño hasta la situación más grande. Ahí es donde justamente, claro que podríamos preguntarnos, entonces, ¿cómo es mi fe? Exacto, ¿no? ¿Dónde está puesta tu fe, ¿no? O en el miedo, en el amor, en esa confianza y en esa seguridad. También es reconocer, ¿no? Que tanta, justamente hace rato mencionabas, ¿no? Y quería retomar y ahorita me acordé de esa palabra. No es lo mismo el tener el control porque parecía que estoy forzando la situación, ¿no? En el hablar de sí, yo sé que se va a dar y todo está bien y parecía que estamos controlando las circunstancias o hasta tu misma emoción. Pero en realidad, como dices, es la fuerza, ¿no? Esa es la diferencia. En esa fuerza, ¿no? Obviamente es la convicción, pero es esa fuerza que hay en tu interior que obviamente te enfoca. Entonces aquí lo importante es llevarlo a de aquello que no queremos, es que lo que soñamos, la meta, el logro, qué tan fuerte es tu deseo de la manifestación de esa situación y qué tanto es tu creencia, qué tanto crees que se pueda dar.
porque ahí es donde estamos envueltos en todo lo que estamos hablando, ¿no? Las expectativas, el cómo, cuándo, dónde, y entonces sí quiero eso, pero no, tengo que pensar en otras, en todas estas opciones, y ahí es donde pierde fuerza ese deseo, porque entonces, a ver, no estás convencido de eso, pero ahí es donde entra la otra idea. Ah, entonces estás controlando, se da y entonces es mi imposición y es mi voluntad que se dé, pero yo creo que más que es control, que es imposición, es fuerza. Exactamente, y siendo una fuerza, Y no fuerza de controlar, no sino de es, seguridad, de confianza. veámoslo así, esa fuerza podríamos identificarla como esa energía, esa vibración, si lo quieres llamar así. Esa misma vibración, esa fuerza, esa energía, a lo mejor mucha gente o algunas personas dirían, es que yo sé que tengo fe, pero no se da, no funciona, algo me falta, algo estoy haciendo mal. Posiblemente la fe, al identificarla como una vibración, energía o una fuerza que pudiera ser neutral, entonces a lo mejor aunque nuestro deseo y nuestra intención está enfocada en algo constructivo, el temor, la duda, la preocupación, inclusive el enojo, puede estar siendo tan presente y tan grande que inconscientemente pareciera que esa fuerza la estoy relacionando como fe justamente a lo que no quiero que suceda. Y entonces es como ir avanzando de espaldas. ¿Por qué? Porque parte de tu visión está puesta justamente en lo que no deseas, más que el que tu visión esté puesta en lo que sí deseas. Entonces, puede ser como un conflicto personal, individual, inconsciente, como les digo, o muchas veces consciente también. Porque dirían, ¿cómo no voy a pensar en lo que no quiero? Porque tengo que definir lo que sí quiero. Pero tú realmente puedes definir lo que sí quieres, hacia dónde convencidamente te estás enfocando, hacia lo que tú quieres creer, pasando por alto lo que no quieres. ¿Por qué? Porque entonces tu propia energía, esa fuerza o esa fe, pareciera que se estuviera subdividiendo en distintos aspectos. Y entonces ahí donde hay más porcentaje consciente o inconsciente de esa fuerza, entonces pareciera que ese es el resultado que se va a reflejar. Por consiguiente, entonces, si tu fe fuera tu propia fuerza neutral, con la opción de enfocarla justamente a lo que te convence para ti en tu forma de vida, diríamos que estás sintonizando de la mejor manera lo que tú entiendes como tu propia fe. Pues es reiterar la idea, saber, estás convencido, cómo actúa alguien con fe. A lo mejor no estaría, ¿no? No reaccionaríamos en la preocupación, en el estrés, en la angustia, en el, ¿no? En el dolor o en el sufrimiento. Simplemente es la convicción y percibiríamos una sensación de paz, de asombro, de entusiasmo a lo mejor, ¿no? Como que ahí es donde vamos a percibir nuestra energía. O sea, obsérvate cómo lo estás pensando, estás convencido, ¿no? Ahí es donde es encontrar tu certeza, ¿no? Sí. Sí, es saber, no, ya sé que está hecho y se está dando y se está acomodando y estás dejando que fluya para que se dé hasta de la mejor. Siempre se va a hacer, siempre se va a manifestar de la mejor manera, siempre se va a manifestar de la mejor manera, porque es como, bueno, voy a confiar que sí se va, es un hecho que se Así va es. manifestar de la mejor manera. Más bien es enfocar nuestra emoción, nuestro sentimiento, nuestro pensamiento de que así es. Ahora, porque a lo mejor puede ser que tu mente, entre comillas, lo sabe, aunque pareciera que me estoy contradiciendo, tu mente lo sabe, pero ahora es tu cuerpo, tiene que sentirlo. Uh-huh. Y ahí es donde entra esa convicción. Lo das por hecho. Por consiguiente, no podríamos subdividir la fe. No podríamos decir, bueno, mi fe religiosa dice esto y estoy convencido de ello, pero mi lógica, mi entendimiento dice otra cosa. Quiere decir que no hay una ilación.
Justamente lo que dice Alma. Cuando la fe es algo netamente presente y natural, integra todas las facetas por las cuales estés pensando, tanto lo material, tanto lo mental, tanto lo emocional, lo espiritual, todo se integra porque tú eres una sola pieza. Podrías decir, pero tengo muchas facetas y tengo muchas formas de cómo expresarme. Claro que sí, pero todas esas múltiples o infinitas formas de cómo ser radican en una sola fuente, que eres tú. Y esa sola fuente que eres tú es la que emana justamente toda esta fuerza llamada fe y la reintegra en la dirección más adecuada para ti. Así es, entonces confiemos en nosotros mismos, confiemos en nuestra fe, creamos más en nosotros, porque creemos que es posible para los demás, creemos que se puede dar, pero es creer en nosotros, que se puede dar en nosotros. Ahí es donde nos debemos de comprender que también somos esa bendición, ¿no? Ni somos más ni somos menos, simplemente es en la grandeza y el reconocimiento de lo que cada uno somos. Bien, pues hemos llegado al final de este episodio. Te agradecemos mucho tu atención. Como siempre, te invitamos a que nos sigas, a que te suscribas a nuestro canal Maestría del Ser, Edgar y Alma. Así es, visita también nuestra página de internet que es maestriadelser.yolacite.com. Así es como se deletrearía. maestriadelser.yolacite.com. También, ya sabes, puedes bajar este podcast para que te acompañemos donde quiera que vayas. Te agradeceríamos mucho si también quieres compartirlo con la gente que tú sepas le puede ser de ayuda. Te agradecemos, encuéntranos como Maestría del Ser en el general de todas las redes sociales. Te dejamos un gran abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda, lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar. luz de sanación, donde le damos voz a tu interior.